Hola a todos. Esta vez les dejaremos una leyenda muy conocida, gracias a un film también bastante reconocido, el cual salió en cartelera allá a fines de los años 90. ¿Y qué tiene de especial la película? Pues dicen que fue la inspiración de una leyenda urbana de los Estados Unidos, pero es más que eso, ya que existieron y aún dicen que existen pruebas de que no es una leyenda más sino es la pura realidad. Bueno, ustedes sacarán sus propias conclusiones. La bruja de Blair. Probablemente, muchos conozcan esta leyenda gracias a la película, el proyecto Blair Witch, pero, creo que es adecuado hacer una reseña a esta historia. En las declaraciones post-film se deja claro que es un mito, pero algunos lugareños de Burkittsville, antiguamente conocido como Blair, aseguran que no es más que una verdad que prefiere no ser contada. Durante el mes de febrero del año 1785, en el pueblo llamado Blair, Maryland, Estados Unidos, unos niños denunciaron que una anciana del lugar, llamada Ellie Kedward, los había engañado para que fuesen a su casa, donde procedió a extraerles sangre. Los niños denunciaron el hecho en cuanto tuvieron contacto con sus padres, y ellos hicieron lo propio ante las autoridades del lugar. Ante la evidencia, las heridas de los niños, los habitantes de Blair reaccionaron con asombrosa rapidez, de acuerdo con las normas y leyes del lugar, la expulsaron del pueblo, aunque de una forma muy sádica. Kedward fue atada a una pequeña carretilla, y en ella fue empujada hasta los bosques del lugar, para luego ser abandonada a su suerte en un invierno que fue especialmente crudo. Los lugareños dieron por hecho que la supuesta bruja habría muerto de frío, hambre, o de alguna otra forma, por lo que no se preocuparon demasiado, cometiendo un error fatal. En noviembre de 1786, más de un año después del abandono de Ellie, la hija del magistrado de Blair desapareció sin dejar rastros durante la primera noche en que nevó. Una semana más tarde, sucedió lo mismo con el principal acusador de Kedward. Pero eso no fue todo, sino que, para el final del invierno, casi la mitad de los niños del pueblo habían desaparecido misteriosamente, incluyendo a todos los que denunciaron a la bruja. Temiendo una maldición, gran parte de los habitantes de Blair huyeron en cuanto mejoró el tiempo y juraron no volver a pronunciar el nombre de Ellie Kedward. En noviembre de 1809 se publica el libro titulado El culto a la bruja de Blair. Es una historia de ficción barata en cuanto a calidad, en la que se cuenta la historia de un pueblo llamado Blair que se encuentra bajo la maldición de una bruja llamada Ellie Kedward. Según el libro, la bruja es cazada y quemada por sus crímenes. En 1824 se funda Burkittsville, sobre el antiguo asentamiento de Blair, aunque ninguno de sus fundadores conocen la antigua historia del lugar. No hubo indicios de brujería hasta agosto de 1825. Una decena de vecinos de Burkittsville aseguran que del río que cruza la localidad sale una mano de una mujer extremadamente pálida. La gente comienza a investigar, pero la mano desaparece misteriosamente. Sin embargo, nadie puede evitar que Eileen Treacle, una niña de 10 años, se sumergiera en el río. Nadie jamás volvió a verla, pero desde su desaparición, el arroyo se vio obstruido por una increíble cantidad de ramas grasientas que afectaban la potabilidad y pureza del agua. Un lugareño muere al poco tiempo, pero su defunción se atribuye a la contaminación del río. Mucho tiempo después, en marzo de 1886, desaparece una niña de 8 años llamada Rabin Aber. Varios equipos de salvamento son enviados a buscarla. Rabin regresa, pero no sucede lo mismo con uno de los grupos de rescate. Pocas semanas después los cuerpos de aquel grupo son encontrados en un lugar llamado Coffin Rock. Los cadáveres estaban atados entre sí en forma pentagonal, y todos habían sido brutalmente destripados. Pero no hubo otro suceso misterioso hasta más de 50 años después. 7 niños desaparecen entre noviembre de 1940 y marzo de 1941. Ese mismo mes, un ermitaño llamado Rostin acude al mercado del pueblo y grita: "Por fin he terminado". Nadie pudo descifrar el significado de estas palabras en el momento, ni sonsacar más información a Parr, hasta que la policía del lugar es llevada por él mismo hasta su cabaña, donde Parr aseguraba que entenderían todo. Después de 4 horas de caminata por el bosque, el mismo en el cual había sido abandonada Ellie Kedward, llegan a la cabaña de Parr, descubriendo allí los cadáveres de los 7 niños, colocados en 7 tumbas. Tras exhumar los cuerpos, se descubren símbolos de violencia, y algunos se hallaban destripados, como si su asesinato hubiese formado parte de un ritual diabólico. Parr es condenado por el asesinato de los 7 niños, aunque este jamás abandona su explicación. Dice que podía escuchar una voz en su mente, la voz de una anciana, que lo dirigió en todo momento.
Parr es ejecutado en la horca. La gente del lugar cuenta que Parr, una vez secuestrados los niños, los llevaba de a dos al sótano de la cabaña. Allí, colocaba uno en un rincón, porque no podía soportar sus miradas. Mataba al que estaba junto a él, y luego hacía lo propio con el que se encontraba en el rincón. En octubre de 1994, un grupo de cineastas se muestra interesado en esta leyenda urbana, decidiendo hacer un documental para investigar su veracidad. Sus nombres son Atherton Awe, Joshua Leonard y Michael Williams. En su afán por recolectar la mayor cantidad de información posible, deciden entrevistar a los habitantes de Burkittsville, entre los cuales se encuentra Mary Brown, una anciana que es tomada por loca en esa población. Brown asegura que un día, mientras observaba el cielo recostada en un montón de hojas del bosque, sintió una extraña presencia junto a ella. Cuenta que pudo ver a una extraña mujer totalmente cubierta de pelo, resultado de una mezcla entre un humano y una bestia. Brown asegura que la mujer en cuestión era Eric Edward, la bruja de Blair. El 21 de octubre, los tres cineastas se adentran en el bosque del lugar con el objetivo de encontrar Coffin Rock, el lugar donde se realizó la extraña masacre de un grupo de rescate. Los estudiantes de cine debían de haber regresado el día 23, sin embargo, llegó el 25 de octubre, y no hubo ningún rastro de ellos. Las autoridades encuentran el coche de Joshua Leonard al borde de la carretera. Un día después, los familiares de los desaparecidos denuncian la situación. La policía del estado de Maryland se encarga de la búsqueda, acción que es llevada a cabo durante 3 días por un total de 100 hombres, aunque no encuentran rastros de ellos. El 16 de octubre de 1995, un estudiante de antropología encuentra varios elementos de filmación que, supieron después de ver las cintas, fueron utilizados por los tres cineastas para realizar el documental. Las cosas estaban enterradas bajo una vieja cabaña, la misma en la que habían matado a los 7 niños. No hay rastro de los cuerpos de los estudiantes. La policía ve las cintas de filmación y determina que, en efecto, pertenecieron al grupo de estudiantes de cine. Realizaron una recopilación de algunas escenas de ellas, que fueron entregadas a los familiares. Sin embargo, la investigación no avanza, por supuesta falta de pruebas. Un año más tarde se hace público un segundo fragmento de la filmación, pero la investigación sigue sin avanzar. Finalmente, el caso se da por cerrado. Las familias reciben la totalidad de las filmaciones, pero los cuerpos de Atherton Awe, Joshua Leonard y Michael Williams jamás fueron encontrados. Pues luego de esto, ¿en qué categoría pondrían la famosa película? ¿Basadas en hechos reales? ¿O solo una leyenda más? Bueno, amigos, nos vemos pronto. Adiós.